¿Recuerdan un poco la semana pasada que empezamos a ver un poquito un resumencito, un repaso de base de datos? Y si recuerdan, a ver, lo vamos a ejecutar por acá. Hicimos este pequeño programita, ¿bien? Para hacer un poquito de repaso. Que si recuerdan lo que teníamos era, vamos a abrir la carpeta. ¿Dónde está la carpeta? Acá está la carpeta, ¿bien? Nuestro archivito de Python y la base de datos, ¿bien? Si recuerdan hicimos esta pequeña base de datos que tenía esto, ¿bien? Tenía estos campos, DNI, nombre, curso. Nosotros que dijimos que por DNI iba a ser la clave, es decir, lo que me iba a identificar las filas de datos que yo tenga, ¿bien? Entonces lo que hicimos es, por ejemplo, acá, bueno, guardar algo en la base de datos y buscar algo en la base de datos. Si venimos por acá, esto es un poquito, todo esto es lo que tenemos por acá de interfaz, ¿bien? Vamos primero a ver un poquito el botón ingresar, así le hacemos un repasito rápido. ¿Qué hacíamos cuando queríamos ingresar algo? Bueno, lo primero que había que ver en base de datos era que necesitábamos importar SQLite, ¿bien? Luego conectarnos con la base de datos y después podíamos empezar a hacer consultas con la base de datos, es decir, podemos guardar, buscar, modificar, eliminar, pero siempre necesitamos hacer esta conexión, ¿bien? Entonces, para guardar, lo que nosotros hacíamos, bueno, en el botón que le decíamos que con este command iba a ir relacionado con este de acá, con este def de acá que nosotros tenemos, ¿bien? ¿Y qué hacíamos? Bueno, nosotros buscábamos los datos, es decir, que quiero guardar. Yo, por ejemplo, con get, si recuerdan, nosotros buscábamos lo que estaba en el entry. A ver si estamos por acá. Es decir, lo que nosotros escribimos acá, lo buscamos con un get, ¿bien? Con este get. Entonces vamos a buscar lo que escribimos en el DNI, en el nombre, en el curso, ¿bien? Hacemos esta pequeña variable, tabla, que decimos que ahí es donde se va a posicionar el cursor en la base de datos, es decir, que vamos a trabajar con las tablas. Y que vamos a hacer una consulta de SQL, que es esta, insertar en el nombre de la tabla, bien, que era alumnos, si vemos por acá, la tabla se llamaba alumnos, vean, en los campos DNI, nombre, curso, bien, y si recuerdan un poquito, el orden de estos es un poco equivalente al orden que yo los pongo acá, como los busco, ¿bien? Fíjense que tengo DNI acá primero, acá busco el DNI, después nombre, acá busco el nombre, el curso, acá busco el curso, ¿bien? Después se ponía así, valores, ¿bien? Y de por acá se ponía un signo de pregunta por el campo que yo voy a poner, es decir, van a ser 3 datos que yo voy a ingresar, 3. Y esto también equivale un poco a esto que nosotros decíamos, bueno, DNI va a ir un valor. ¿En dónde está? En datos. ¿En cuál es el primero? Bien, acá está la variable datos, es este primero. El nombre es el segundo, que es este de acá. Bien, y curso es el tercero, este tercero de por acá, es este de por acá. Bien. Bien, a ver, vamos a poner por acá. Bien. Entonces, ¿qué hacíamos después? Bueno, decimos que vamos a con la conexión vamos a hacer esta ejecución de esta SQL, ¿bien? Esto principalmente, esto conexión.commit se dice cuando yo voy a tratar de modificar y agregar algo en la base de datos, siempre hay que poner esto, es decir, que vamos a hacer esta ejecución de este SQL, si bien con buscar no es necesario, pero siempre que voy a hacer una modificación o voy a guardar algo, esto hay que ponerlo sí o sí, ¿bien? Y después decíamos, bueno, ya vamos a cerrar lo que estamos haciendo y lo cerramos, ¿bien? Y acá, bueno, está un pequeño mensajito que dijimos se ha guardado correctamente. Si nosotros lo vemos por acá, vamos a unirnos por acá, vamos a guardar algo. Por ejemplo, vamos a guardar a Javier. Javier Álvarez. Vamos a ponerle DNI, un DNI cualquiera. Bien, y va a estar en segundo. Y lo guardamos, bien, se ha guardado. Entonces, para verlo, primero voy a cerrar por acá un poquito la base y la vamos a volver a abrir para ver que se haya guardado. Ahí lo tenemos a Javier. Bien, esto es lo que hace esto de por acá, este botón de por acá. Y también nosotros habíamos agregado acá en la interfaz un buscar. Bien, si nos vamos acá al botón
que este sería el botón buscar. Fíjense, acá nosotros le ponemos qué va a estar, con qué va a estar asociado, es decir, con buscar, que lo tenemos acá. Bien. ¿Y qué es lo que hacíamos? Bueno, tomamos el dato, o sea, el valor que nosotros tenemos, que sería este de acá, este entry de acá. Entonces buscamos ese valor. Por ahora yo les dije que lo pongamos así de esta manera, es decir, poniéndole un paréntesis, una coma y un paréntesis. Bien. Enseguida vamos a ver más profundamente a qué es esto, por qué se hace así. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Bien. Es decir, si yo tengo un dato, pongo de esta manera, lo voy a poner de esta manera. Bien. Y acá, bueno, no lo hacemos porque acá tenemos múltiples datos. Bien. Entonces, si tenemos múltiples datos, bueno, se encierra todo en paréntesis, bien, y se ponen los datos. Pero si tenemos uno, ¿dónde está el uno? Fíjense que acá nada más tengo un dato que voy a hacer por el cual yo voy a buscar. Bueno, lo voy a poner de esta forma, bien. Después, la misma forma, se hacen los mismos pasos. Lo único que cambia es la parte de SQL, que acá en vez de insert, que era para guardar, vamos a buscar select, que es para seleccionar algún dato, bien. Entonces esto se vería de la siguiente forma. Select, acá irían los campos. Si yo quiero que me traiga todo lo que yo quiero, todo lo que tenga en esa línea, pongo asterisco. ¿Bien? Entonces le digo from, luego, esta sí es obligatoria. Acá el nombre de la tabla, que era alumnos, que por ahí al costadito está. Y le decimos dónde. ¿Dónde vamos a buscar lo que queremos? Bueno, donde el DNI sea y este signo de interrogación, ¿en dónde está el DNI? En dato, que está acá. Bien, que es lo que nosotros ingresamos en el entry. De esa forma, nosotros luego podemos decir que todo lo que se haya buscado acá, lo podemos guardar en alumnos, ¿bien? Acá, de esta forma, tabla fetchall se pone, ¿bien? Enseguida vamos a ver que justamente es esto, justamente enseguida el tema que vamos a ver es que este datos, este alumnos, ¿bien? Este alumno, ¿qué tipo de dato es? ¿Bien? Enseguida lo vamos a ver y cómo funcionan todo eso, pero por ahora yo les dije que, bueno, se podía poner así de esta forma, es decir, por cada dato que yo tenga ahí, si hubieran más datos, se ponía de esta forma. ¿Qué es lo que hacía yo acá? Bueno, por las dudas, si yo tengo algo, por ejemplo, acá escrito acá, bien, por ejemplo, esto de acá, que se haya quedado acá, esta era la forma de borrar lo que yo tenía, bien, y de acá, bueno, acá yo inserto, es decir, en el entry, lo pongo dentro, acá se ponía en la posición, bien, en qué posición quería, y bueno, yo ponía acá, fíjense, alumno, unos corchetes, y acá, bueno, este 0, 1, 2, es dependiendo cómo yo tenga en la base de datos, el orden que yo lo tenga. Fíjense, por ejemplo, yo puse un 0 acá, es porque en la posición 0 está el DNI, bien. En la 1, que sería el siguiente, está nombre, por acá nombre, bien. Y el 2 sería acá curso. Fíjense que acá lo he puesto DNI, es el 0, que lo tenemos ahí, el nombre es el 1 y en curso es el 2. Enseguida ya lo vamos a ver también, justamente para qué son todos estos numeritos. Bien, pero por ahora yo les dije, en su momento yo les dije hagámoslo así, eso tengámoslo en cuenta, de esa forma se va haciendo. Bien, y por último, bueno, cerramos la base. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, le vamos a completar las dos últimas cositas que vimos el año pasado, que era el modificar y eliminar, para ya cerrar un poquito con esto, antes de ver el nuevo tema. Entonces, primero, para poder hacer esto de eliminar y modificar, había que tener en cuenta una cosa. ¿Qué había que tener en cuenta? Bueno, que yo primero, para eliminar o modificar, primero tengo que saber qué voy a eliminar o qué voy a modificar. ¿Bien? Entonces se dice, por lo general, que es obligatorio, antes de modificar o eliminar algo, bueno, que se realice una búsqueda de ese dato que yo quiero eliminar, o saber qué dato quiero yo eliminar, ¿bien? Entonces, por lo que vamos a hacer nosotros, que yo les dije que hacíamos, era primero realizamos una búsqueda, ¿bien? Del dato que nosotros queremos, y después decimos si queremos eliminarlo o modificarlo, dependiendo del dato que tengamos, ¿bien? Lo primero que vamos a hacer, entonces, por acá, ¿bien? Supongamos que nosotros acá, voy a venir por acá, quiero hacer una búsqueda, voy a buscar a Lucas, que es 38.500.500, ¿bien? Acá tengo los datos, entonces una vez que yo ya tengo los datos, bueno, yo ya ahí puedo proceder a
hacer algo, bien, por ejemplo, modificar, que es lo que vamos a hacer ahora. Para modificar, obviamente, necesito un botón. Yo por acá, vamos a agregar un botón al lado de ingresar. Lo vamos a poner por acá abajo. Bien, vamos a hacer un botoncito, que le vamos a poner botón modificar, que va a ser un botón, que va a estar en el frame botones, porque si recuerdan esto es un frame, acá que tenemos un frame. Entonces va a estar en el frame botones, va a decir por acá modificar. Vamos a poner ahí, modificar. Esto se lo vamos a copiar un poquito a la fuente, así nos queda igual. Bien. Y el command, bueno, ¿a qué va a estar asociado? Le vamos a poner modificar directamente. Modificar. Es decir, que este command modificar, luego lo vamos a necesitar acá arribita, como un def modificar. Bien. Ahí. Y por último, necesitamos posicionar el botón. Modificar. Punto. Grid. Si recuerdan, el grid era para las filas y columnas. Quiero que esté en la misma fila, pero en la columna de al lado. Le vamos a poner así. ¿Bien? Y acá por ahí, para que me lo deje poner esto vacío, para ir viendo cómo se ve, vamos a ponerle un paso. Y ahí lo tenemos, el botón modificar. ¿Bien? Entonces ya podemos poner adentro el código que necesitemos. Bien. Entonces vamos a hacer un poquito, ver qué necesitamos para modificar. Bueno, lo primero que yo necesito es saber si se ha buscado algo. Bien. Por ahora lo vamos a hacer a manito y pensar que lo hicimos correctamente. Enseguida lo vamos a arreglar para hacerle una verificación de que se haya buscado algo primero. Entonces vamos a ver cómo se haría eso. Pero primero lo vamos a hacer normalito. ¿Qué necesitamos para modificar? Bueno, es muy parecido a ingresar. Es decir, que yo voy a necesitar lo que está en los entries. Bien, de esta forma, si recuerdan, entry.get, el nombre en entry, después nombre, .get, y después el curso. Bien. Esos son los datos que yo voy a tener acá en los entries, que es lo que yo voy a modificar. Bien. ¿Qué voy a necesitar también? Bueno, lo mismo, esto, fíjense que siempre se hace más o menos lo mismo. Decirle que voy a estar en la tabla. Bien. Y voy a ejecutar, execute, acá, una sentencia de SQL, que ahora, en vez de insert y en vez de select, que usamos para otro, no hay problema, Daniel. Recién empezamos tarde, así que recién estamos por ahí viendo lo nuevo. Vamos a hacer el update, ¿bien? Update es para modificar, así, update, ¿bien? Entonces, ¿qué había que poner acá? Bueno, si recuerdan un poco, ¿bien? Si recordamos un poco, nosotros tenemos que decirle qué campos vamos a modificar, ¿bien? Y en qué tabla, ¿bien? Vamos a modificarlo. Entonces nosotros qué vamos a decirle, se pone así, update, siguiente se pone el nombre de la tabla. El nombre de la tabla, si recuerdan, se llamaba alumnos, ¿bien? Y vamos a decirle así, se pone set, ¿bien? Y se pone acá, al lado, ¿qué voy a modificar yo? Bueno, voy a modificar, si recordamos, si lo podemos ver acá tranquilamente, ¿bien? Por ahí tenemos el nombre de los campos, a ver, lo vamos a poner así si nos ve. DNI, en donde esté DNI, lo voy a modificar por algo que lo voy a tener yo luego en datos. Fíjense que más o menos se utiliza la misma forma que en otros lados. También modificar el nombre. Y voy a modificar también el curso. No sé por qué tengo esto ahí. Uy, ahí está. Curso, ahí está. Ahí tengo lo que voy a modificar. Pero le tengo que decir, muy parecido al select, ¿dónde lo voy a modificar? Web, ¿dónde lo voy a modificar? Ahí, web. Bueno, ahí por el where, ustedes ven que en el select nosotros siempre decimos que vamos a buscar por la clave, por ese DNI que nosotros pusimos que era el que me identificaba. Muy parecido acá en modificar también. Es decir, vamos a buscar por el DNI. ¿Y esto qué quiere decir de la siguiente forma? Si lo leemos un poco, dice, modifique la tabla alumnos, haga que el DNI sea igual a tanto, el nombre sea igual a tanto, el curso sea igual a tanto, donde en el DNI que sea tanto. Bien, entonces va a agarrar el DNI y va a hacer las modificaciones pertinentes. ¿En dónde están todos esos datos? Bueno, están en datos. Pero acá
viene alguna cosita interesante a saber. Y fíjense, yo les dije que los signos de preguntas, por ejemplo acá en el insert, equivalían por cada cosa que yo voy a tener por acá. Pero fíjense que yo acá tengo 1, 2, 3, 4. Entonces fíjense, el primero está acá, DNI. El siguiente está acá, que es el nombre. El siguiente es curso, pero el siguiente me falta uno más. ¿Bien? ¿Es por qué voy a modificar? Bueno, yo necesito ese dato. ¿De dónde lo voy a modificar? Podríamos obtenerlo de dos maneras, viéndolo de acá. Una puede ser acá, a ver si lo vamos a poner por ahí. Uno puede ser este dato, bien, o también puede ser este dato, cualquiera de los dos, estarían bien, bien. Por ahora lo vamos a hacer, por ejemplo, con este, tomando este DNI de acá. Entonces, lo mismo, el siguiente dato va a ser muy parecido al principio, pero también voy a necesitar el DNI ahí dos veces, bien. Porque este DNI va a ser este de acá, así lo modifica. Si yo modificaría el DNI, que no debería pasar, yo no debería poder modificar el DNI. Algo que yo les comenté es que hay que tratar de nunca modificar la clave, bien, esta clave que está acá, que es la clave con que yo ubico, con que yo identifico a cada fila. Se recomienda es que no se modifique nunca, bien. Entonces, bueno, si yo modificara el DNI, por ejemplo acá, supongamos que yo lo cambio esto, supongamos que pongo 31. Cuando yo tome este dato, y acá este va a ser de acá también, va a modificarlo, ¿bien? Lo va a modificar ahí. Pero ¿dónde lo va a modificar? Y bueno, cuando tome este dato de por acá, va a venir a la tabla, va a tratar de buscar 31, 200, 200, y fíjense, no lo va a encontrar. Entonces me va a dar error, ¿bien? Entonces no va a saber, no sabe saber en dónde se modifica. Entonces hay que tener cuidado en cómo se utilizan estas cosas. Entonces, por ejemplo, acá vamos a usar este de buscar, que lo tenemos por ahí. Algo que podemos pensar en un futuro, bueno, si esto también se cambia, si yo cambiaría ahí, bueno, también me cambiaría las cosas. Enseguida lo vamos a arreglar un poquito, eso. Pero vamos a tomar por ahora este de acá, que si recordamos le llamamos buscar entrada. ¿Bien? Entonces vamos, en vez de usar DNI, vamos a poner buscar entrada, ¿bien? Que sería este de acá. Entonces va a cambiar estos datos donde el DNI sea tanto. Entonces va a venir acá, va a decir, este era el DNI que cambio, y va a cambiar cada uno de los campos por lo que yo quiero. Por ahora lo vamos a dejar con que por ejemplo, el DNI se pueda cambiar, ¿bien? Que no se debería poder. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar, ¿bien? Y ya después lo vamos a ir arreglando. Entonces, bueno, ahí ya tenemos un poco esta forma, algunas cositas interesantes de acá que tenemos de buscar. Y lo mismo de recién. Bueno, si yo voy a modificar, necesito poner conexión.commit. Bien, y por lo último vamos a cerrar todo. Le vamos a poner tabla close. Y vamos a poner también un mensajito, ya que le pusimos un mensajito acá arriba. Vamos a poner un mensajito. Le vamos a poner sea en vez de void, sea guardado, modificado. Modificado, estamos bien. Bien. Ahí tendríamos la forma de guardar. Esta es la forma, ¿bien? Buscar los datos, digo de modificar, buscar los datos. Estos tres van a ser los que se modifiquen. Este va a ser por donde busque para modificar, que va a ser este guarde ahí. Siempre se pone al final, generalmente. Bien. Y de ahí vamos a probarlo. Vamos a probarlo por acá. Vamos a venir por acá. Lo ideal sería esto. Esto sería lo ideal que suceda. Bien. Que yo busque, por las dudas voy a cerrar esto acá. Vamos a cerrar por acá. Yo busque un dato. Bien. Me aparezca acá. Y por ejemplo, ahora no es Javier. Me equivoqué. Era Daniel. Bien. Pero entró tarde y no lo había visto. Pero era Daniel. Suponga. Bien. Y lo quiero modificar. Bueno, modifiquemos, se ha modificado correctamente. Veamos acá en la base qué ha pasado. Vamos a venir por acá. Y ahí tenemos a Daniel, ¿bien? Que nos los ha cambiado. En realidad no era Javier, era Daniel. Bien. Eso sería lo que tendría que pasar. Bien. Después hay que ir pensando algunas cositas interesantes. Bien. Pero por ahora vamos a dejarlo así. Bien. Por ahora vamos a dejarlo así. Vamos a hacer el eliminar.
y después vamos a arreglar algunas cositas. Bien. Entonces, muy parecido al modificar, bien, es el eliminar. Vamos a hacer lo mismo, un botón que diga botón eliminar. Vamos a copiarlo tranquilamente, esto un poquito acá, así nos vamos un poquito más rápido. Eliminar, bien, y va a ser eliminar. Y acá vamos a poner eliminar. Bien, y lo vamos a posicionar. Botón eliminar, punto grid, está en la row 0, column 1, y le vamos a agregar estas cositas, estas configuraciones por ahí, estos pad X, para que nos quede todo igual. Por las dudas, vamos a ver cómo está. Nos quedó en el mismo, esto es en la row column 2. Ahí está. Ahí está, ahí lo tenemos. Bien. Para eliminar es muy parecido. Lo que necesitamos especialmente es buscar algo, un dato por qué eliminar. Como por ejemplo nosotros teníamos así, este dato así. Lo principal que vamos a necesitar en sí para eliminar es la clave por qué eliminar. Es por ejemplo decir esto, 36, 200, 200. Bien. Entonces lo que vamos a necesitar es eso, que le voy a poner así. Le vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner para que se entienda, la clave eliminar, que ahí va a estar, como es un dato, lo ponemos entre paréntesis y buscamos el buscar entrada, punto get, y una coma. Bien, por ahora lo vamos a dejar así, enseguida vamos a ver todo esto cosito. Lo mismo de siempre, muy parecido, esto se repite siempre, conexión.cursor, bien, abajo tabla, punto execute, y lo que va cambiando siempre es el execute, bien, y los datos. Acá en vez de update, ya vimos update, insert, select, para eliminar es delete, bien, y se pone así. Para nosotros eliminar, lo que vamos a necesitar, nada más, es la clave, esta, por como les dije, esta clave, que nosotros la vamos a tener en buscar entrada, y se pone así, delete, from, ¿de qué tabla quiero eliminar? Bueno, la tabla alumnos. ¿Dónde quiero eliminar? Where, DNI, igual, tanto. ¿Y dónde está este DNI que yo quiero eliminar? En clave, eliminar. Bien. Vamos a bajar, lo mismo de siempre. Acá si yo quiero hacer algo, cambiar algo en la base de datos, siempre hay que usar esto, conexión.commit. Bien. Cerramos, tabla.close. Y vamos a ponerle por acá un message box que me diga se ha eliminado. Se ha eliminado correctamente. Bien. Fíjense qué fácil. Lo único que tengo que buscar es dónde voy a eliminar. Acá, dónde voy a eliminar. Y después se pone así. Borre de la tabla alumnos, donde el DNI es tanto. Bien, así se leería. Vamos a ejecutarlo. Esto vamos a borrar. Vamos a borrar a Daniel. Pobre Daniel, pero lo vamos a borrar. Fíjense, estos serían los datos que nosotros vamos a eliminar. Vamos a eliminarlo. Bien, me dice se ha eliminado correctamente. Vamos a cerrar un poquito la base y la vamos a abrir, a ver si se ha eliminado. Bien, ahí ya no lo tenemos a Daniel. Bien. Entonces, bueno, luego de esto, luego de estas cositas básicas, bien, que nosotros tenemos por ahí, hay que pensar, bueno, en muchas cosas, bien, muchas cositas que pueden llegar a suceder y pueden darme problemas con estos programas. Como por ejemplo, ¿qué? Y son cositas que también vamos a ver a lo largo de este año. Bien. Algo que podemos pensar, lo voy a ejecutar de vuelta, vamos a ejecutarlo todo limpiecito. Algo que yo puedo pensar por acá es, bueno, yo no puedo guardar datos vacíos, bien. Si yo acá ingreso algo, se me guardaría algo vacío y tendría error en el programa. Si yo modifico y no he buscado nada, me va a dar un error porque no va a saber qué pasar. Y ¿qué puede llegar a pasar? Puede llegar a pasar de que me dé un error, se termine todo el programa. Puede pasar de que como no saben dónde modificar, pase algo raro en la base de datos
aparezcan datos que yo no tenía o se modifican datos que yo no quería modificar. Lo mismo con eliminar, puede pasar un montón de cosas, ¿bien? Y todas esas cositas son también las que este año vamos a ir tratando de arreglar, ¿bien? Que no nos suceda. Hay un montonazo de cosas que pueden llegar a suceder. Entonces veamos algo que podemos hacer por ahora, algo también a pensar. Es bueno, cada cosita que vamos haciendo, la podemos ir mejorando, ¿bien? Como por ejemplo, que hicimos por acá, ¿bien? De que una vez ingresado, por ejemplo, una vez para buscar los datos, nosotros eliminábamos primero y después mostrábamos los datos. Se puede pensar lo mismo para ingresar. Una vez ingresados los datos, que se eliminen lo que salga por ahí, ¿bien? Para que no me salgan. Lo mismo con modificar, ¿bien? Verificar, que ya después no es muy complicado, pero verificar si está vacío algún entry, ¿bien? Primero hacer, por ejemplo, que se haga la búsqueda y después que me permita modificar, ¿bien? O eliminar. Entonces, algo que podemos hacer ahora, como para cerrar un poquito, y ya después, más adelante, veremos un montón de cosas. Pero, por ejemplo, lo que yo les voy a mostrar, es que creo que se los mostré en su tiempo, es, por ejemplo, que acá, estos botones, yo los puedo dejar con un estado que no me permita tocarlos. Que se hace de esta manera, fíjense. Si yo vengo por acá dentro del botón, y yo le pongo así, state y sablet, fíjense lo que aparece, cómo aparece. Fíjense que no puedo tocar el botón modificar. Bien, trato y no puedo. Y primero tendría que buscar, bien, es porque esa sería la lógica, que yo tengo que buscar el dato que yo quiero modificar. Entonces lo que yo puedo hacer, por ejemplo, acá, es venirme por código y decirle, bueno, una vez que se busque el dato, por ejemplo acá, una vez que se buscó el dato, yo me puedo venir por acá y decir lo siguiente, por ejemplo, puedo cambiarle la configuración al botón modificar y decirle que el estado ahora sea normal, es decir, que se vuelva al estado de que yo pueda cliquear. Fíjense cómo se vería esto. Ahí está deshabilitado, yo vamos a buscar algo, creo que uno era 38.500.500, si no recuerdo mal, ahí está. Y fíjense que ahí sí me ha habilitado el botón para modificar, ¿bien? Entonces eso se podría hacer. Uno puede ir jugando, habilitando, deshabilitando, qué quiero que haga, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿bien? Dependiendo qué quiero que haga o qué no quiero que haga, ¿bien? Entonces de ahí puedo ir yo ubicando al usuario, ¿bien? Diciendo un poquito, tratando de jugar, de que trate de que no pasen errores, ¿bien? Que no hayan errores, porque si no, puede pasar de que me comprometa la base de datos, o que se termine el programa y se cierre abruptamente. Pueden pasar muchas cosas, ¿bien? Entonces, bueno, todo eso hay que ir pensándolo, ¿bien? Por ahora lo vamos a dejar así. Esto ha sido un poquito el repaso. Hemos utilizado un poquito cada cosa, ¿bien? De estos ya se los voy a subir. ¿Y qué pueden ir haciendo ustedes? Bueno, pueden agarrar el código e ir pensando cada una de estas cositas para un poquito para hacer repaso. De modificarle el estado, como por ejemplo ahí el botón modificar, ¿bien? Ir pensando qué quiero que yo toque y qué no toque, cuándo quiero configurarlo y cuándo no. Bueno, lo pueden ir haciendo, mejorándolo un poco esto que tenemos acá. Nosotros de a poquito vamos a ir viendo varias cosas, ¿bien? Para ir ayudando a mejorar todo lo que tenemos, ¿bien? Entonces, bueno, vamos a dejarlo por acá el repaso, ¿bien? Ya después igual, cuando veamos nuevas cosas, vamos a seguir utilizando interfaces gráficas, así que todo esto lo vamos a rever, todo lo que es base de datos también lo vamos a rever. Así que no tengan problema, que todo esto, si bien por acá dejo el repaso, después lo vamos a seguir viendo, voy a seguir utilizándolo, todo esto, así que vamos a seguir reutilizando todos estos códigos, ¿bien? Y ahora vamos a entrar a algo interesante, algo nuevo, ¿bien? Que yo les dije, va en torno un poquito para que muchas cosas las que vamos a ver para que tengan
más idea de cómo se comporta Python, por qué ciertas cosas, bien, hay que irlas pensando. Entonces, bueno, gira en torno un poco a esta forma que yo les dije de los datos, que poníamos así entre paréntesis, bien, y que va a ser un tipo de dato nuevo, bien. Para hacer un poquito la introducción a todo esto, vamos a cerrarlo tranquilamente esto, vamos a cerrar por acá, bien, y vamos a abrir uno acá, este pequeño PowerPoint que les tengo por acá, bien, para que veamos alguna cosita. Vamos a empezar con tema nuevo, y es empezar a pensar un poquito en variables que tienen muchos datos dentro. Bien, nosotros vimos en su momento, al principio, que una variable podía tener un dato, o un dato tenía un tipo, es decir, podía ser un string, bien, podía ser un entero, podría ser un float, podía ser un booleano, bien, pero solo podíamos tener un dato, bien, es decir, que una variable tenía solo un dato. Bueno, acá va a cambiar, bien. Tenemos variables que tienen múltiple cantidad de datos, bien. Para ver un poquito esto, primero tenemos que pensar en esto, algún tema de programación, que es un arreglo, un array, bien, más comúnmente conocido. Y hay que tener en cuenta que un array puede tener múltiple cantidad de datos, bien. Si ustedes ven por acá, en Python, bien, no existen mismamente los arrays. Existen otras cosas que enseguida lo vamos a ver. Pero para utilizar un array, por ejemplo, necesitamos importar una librería que se llama así, array, hay que poner esto. Y fíjense cómo he creado yo esta variable por acá. Que lo he puesto de esta forma. Lo mismo, mantenemos lo mismo, bien, de crear una variable, el nombre y un igual, bien. Y después vamos a utilizar, por ejemplo, array. Y fíjense la forma que tiene acá, bien. Paréntesis, bien, cerramos todo entre paréntesis. Tenemos por acá unas comillas dobles con un i, bien, que esto va a ser el tipo de datos que va a contener este array, bien. Es decir, por ejemplo, acá, este i significa que es un entero, es decir, que yo voy a tener números dentro de ese arreglo, bien. Y fíjense que acá hay muchos datos, bien, hay muchos números, separaditos uno con coma. Bueno, esto es lo que me va a decir que esta variable, este arreglo que yo tengo por acá, tiene todos estos números guardaditos. ¿Bien? 1, 2, 3, 4, 5, todo eso están guardados dentro de ese arreglo. Y nosotros podemos utilizar cada uno de estos números que tenemos, cada uno de estos datos que tenemos. ¿Bien? Y acá viene una cosita interesante. ¿Cómo se hace para utilizar, por ejemplo, el 1, el 2, el 3 separaditos, bien, uno de otro? Se utiliza lo que yo he puesto por acá, fíjense, un índice o posición, bien. Es decir, que yo puedo utilizar la variable, bien, y decirle una posición. Y dependiendo, por ejemplo, la posición del 3, me va a utilizar este dato, o este dato, o este dato que esté acá, o este otro, ¿bien? Dependiendo la posición que tenga, ¿bien? Si nos venimos por acá, que les voy a mostrar, fíjense que este índice es muy fácil de utilizarlo. Se utiliza el nombre de la variable que tenemos, ¿bien? La misma de recién, arreglo, y por ejemplo se utiliza la posición. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en torno a estos arreglos? Bueno, que siempre empieza de la posición 0. ¿A qué me refiero? Bueno, esto lo vamos a ver. Es como las listas, profesor, ¿cierto? O Y sea, que es empiezan el 0, 1, 2, 3, 4, 5. eso mismo enseguida vamos a ver las listas, que es justamente lo que utiliza Python. Pero para ver eso primero tengo que decirle los arreglos, que es lo que más comúnmente se utiliza en programación. Bien, que por ahora lo vamos a probar. Vamos a venirnos y lo vamos a probar. Fíjense, para utilizar estos arreglos, por ejemplo, se utiliza la siguiente forma. Fíjense que, si quieren, lo puedo tener un poquito abierto por detrás para que vean un poquito que voy a utilizar lo mismo que está ahí, ¿bien? Para que vean. From array, import.
Y después ya puedo hacer el arreglo. Por ejemplo, ahí yo le puse arreglo, yo le podría decir que voy a tener números, bien, dentro de esa variable. Entonces lo que vamos a decirle es que yo voy a tener números enteros, bien, y se pone entre corchetes la cantidad de datos que yo quiero. Por ejemplo, voy a tener el 5, vamos a poner 5, 8, 10, bien, para hacerlo un poquito diferente, bien. Y yo, para acceder un poco, esto lo podemos minimizar ya, para que vean, para que quede bien bonito. Yo, para acceder a cada uno de estos datos, bien, yo podría hacer lo siguiente, fíjense, print números, vamos a guardarlo, esto le vamos a poner array, vamos a ejecutarlo, ahí está. Fíjense que lo que me dice un poco por acá es toda la información del array, bien. Si yo lo pongo de esta manera, me dice, bueno, es un array de enteros que contiene estos datos. Para yo mostrar lo que contiene este array, tengo que ponerlo con una posición, ¿bien? Entonces se pone de la siguiente forma, el nombre de la variable, y entre corchetes, la posición o el índice del dato que yo quiero mostrar. Entonces fíjense, yo voy a poner primero el 0, y fíjense lo que me va a mostrar. Me muestra el 5, entonces estamos bien. La primera posición es el 5, que es la 0, ¿bien? Lo mismo puedo hacer yo después con el 1, ¿bien? Vamos a ponerlo. Y vamos a poner también el 2 por acá debajo. 2. Entonces, fíjense, este que es el 0, que puse acá el 0, es este de acá. Este 8 es el 8 que tengo acá, que sería la posición 1. Y esta es la posición 2, sería el 10. ¿Bien? Entonces yo puedo contener un montón de datos ahí. ¿Bien? ¿Cómo haría yo, por ejemplo, también, de pensar? Algo que puedo pensar es que yo puedo buscar la cantidad de cosas que hay dentro de este número. Acá en Python existe, que lo vamos a poner, primero lo voy a mostrar cómo es. Existe la función len, que es de length en inglés, el largo, como le podríamos decir. Sí sería largo en realidad. Que me va a decir la cantidad de datos que yo tengo en este arreglo, en esta variable. Y fíjense, se pone así. ¿Bien? Y lo vamos a imprimir para que lo vean. Fíjense que me da un 3. ¿Bien? Ese 3 es la cantidad de datos que yo tengo. ¿Bien? Fíjense que yo tengo 1, 2 y 3 datos. ¿Bien? Acá este equivale, este len, es la cantidad de datos que yo tengo. ¿Bien? Y acá viene lo interesante. Acá viene lo interesante. Un array, esto recuérdenlo para enseguida. ¿Bien? Un array tiene una cantidad de datos fija. ¿Bien? Siempre tiene una cantidad de datos fija. ¿Bien? Es decir que, por ejemplo, yo si acá tengo 3 datos, siempre va a contener 3 datos. ¿Bien? Por ejemplo, para string se pone B. ¿Bien? B larga. ¿Bien? Se lo podemos buscar esto, para que vean un poco todos los datos que se pueden buscar, ya que me lo puso por ahí Daniela. Lo podemos buscar. Creo que así me va a buscar más. Así me lo debería buscar. A ver. Ahí tenemos. Ahí tienen todos los tipos de datos. Bien, por ahí. Este es el que utilizamos por ahí. La I. Por ahí le dice un poco todo lo que es. Esto es un poquito los datos que yo pongo acá. Este numerito de acá. Bien. Esos son por ahí. Hay otras formas también. Porque acá hemos utilizado esta librería. Bien. Array. Esto que está acá. Pero también hay otras librerías que también me permiten utilizar array, como por ejemplo hay otra que se llama, la vamos a ver así, NumPy. Python hay que ponerle, si no, no sé si me la va a... Por ahí. NumPy también. Bueno, no sé, creo que acaba de decir, este me gusta más. Ahí nos va a decir, bien, lo mismo,
muy parecido. Bien, NumPy también se puede. Es otra librería para usar arrays. Pero hay que tener ciertas cosas en cuenta. Bien. Primero, vamos a ir por ahí viene Seba. Los arreglos no vienen incluidos de base en Python. Bien. Segundo, los arreglos contienen siempre el mismo tipo de datos. Bien, por ejemplo, enteros o caracteres, bien, pero siempre el mismo tipo de datos. Bien. Y tercero, los arreglos siempre tienen un tamaño fijo. Bien. Esas tres cositas son importantes. Bien. Que no viene con Python, que siempre tiene el mismo tipo de dato y que tiene un tamaño de fijo. Bien. Entonces, si no viene con Python, ¿qué utiliza entonces Python? Bueno, no se utiliza Python, sino que hay un mejor tipo de dato, que por ahí creo que fue Daniel el que lo dijo, ¿bien? Hay un mejor tipo de dato que se llaman listas, ¿bien? Que en Python es genial tener las listas porque es algo muy simple y que en otros lenguajes es tan complicado de hacer una lista, ¿bien? No es complicado, sino que requiere más trabajo, pero en Python es tan sencillo utilizar listas, ¿bien? Que al final se termina utilizando siempre listas, ¿bien? Entonces, si nosotros podemos ver por acá, bueno, acá tienen un ejemplito, ¿bien? Nosotros vamos a utilizar listas en Python, ¿bien? ¿Qué es una lista? Bueno, una lista, muy parecido, sí. Una lista es una estructura de datos, ¿bien? Porque tienen varios datos, ¿bien? ¿Y qué es lo genial que tienen las listas? Que las listas, primero, no tienen un tamaño fijo, ¿bien? Y segundo, pueden contener cualquier tipo de dato, ¿bien? Esas dos pequeñas cosas hacen que las listas sean geniales para utilizarlo en Python. Y desde base siempre se utilizan listas, ¿bien? En otros lenguajes, hacer una lista conlleva algunas cosas más complicadas, ¿bien? Como por ejemplo en Java, ¿bien? Hay que importar una lista y hay que crearlas, ¿bien? Y acá en Python es muy sencillo porque ya vienen de base, ¿bien? Entonces fijemos por acá, que es tan fácil una lista de crearla con solo poner, fíjense, el nombre de una variable igual y corchetes y ya se crea una lista, ¿bien? De esa forma, yo ya creo una lista. Fíjense, si nos venimos por acá, yo les puedo mostrar, voy a crear uno nuevo por acá. Fíjense qué fácil es crear una lista. Con solo poner, por ejemplo, así. Así. Yo ya he creado una lista. Fíjense que yo puedo buscar el tipo. Vamos a ponerle que me muestre el tipo. Así ven. Este type me indica qué tipo de dato es o qué tipo es esta variable. Fijémonos, le vamos a poner listas. Fíjense, que ya me dice que es una lista. ¿Bien? Y yo puedo hacer lo mismo que hicimos recién. Y por ejemplo, ponerle que le habíamos puesto 5, 8, 10, creo que le habíamos puesto, por ejemplo. ¿Bien? Y fíjense que yo ya tengo la lista creada de esta forma. Y puedo también, de la misma forma que hacíamos en los arreglos que yo les mostré, con un índice, con una posición, mostrar las cosas que tengo dentro. Fíjense. Vamos a hacer así. Bien, fíjense que el número 0 es esto que está acá. Otra cosa que fíjense también, como ya viene incluido y se ha perfeccionado un poco todo esto, si yo pongo número solo, fíjense que me tiran todos los números acá. 5, 8, 10, ¿bien? Ya viene integrado, entonces se ha perfeccionado todas las listas, ¿bien? Entonces también me los permite mostrar, ¿bien? Entonces se puede hacer lo mismo que yo tengo en un arreglo, pero con una lista. Pero acá viene lo interesante. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante? Que fíjense, yo voy a cambiar acá y acá. Yo puedo poner múltiples tipos de datos. Por ejemplo, voy a poner un 5
voy a poner acá mi nombre. Le voy a poner, por ejemplo, acá, qué sé yo que puedo poner, true, un booleano. Bien, fíjense, he puesto múltiples cantidades de datos. Bien, entonces ya mismamente Python me lo indica que es una lista y yo puedo tener un entero, un string o un booleano, todo mismamente dentro de listas. Bien, otra cosa es que ya la vamos a ver enseguida, también el tamaño de esta lista puede ser variable. Antes en el arreglo, si yo tenía 5 elementos va a tener el arreglo, no va a tener más, ¿bien? En las listas puedes ir variando, ¿bien? Puedo sacar elementos, puedo agregar elementos, ¿bien? Que ya lo vamos a ver. ¿Bien? Entonces son geniales las listas para ir trabajando. Por acá yo le he puesto, ¿ven? Por acá tiene múltiple cantidad de datos, por ejemplo, estos son string, esto es un entero, ¿bien? Y por la posición, yo voy accediendo al valor que yo quiero, ¿bien? Entonces nosotros podemos ver ahora que, bueno, además de poner el índice, hay otras formas de poder utilizar los elementos de estas listas, ¿bien? Y por acá yo les voy a mostrar dos formas, ¿bien? Las dos con for. Y de ahí van a ver, van a empezar a ver, vamos a utilizar esto, lo vamos a sacar un poquito. O lo podemos dejar como comentario, si total no me incomoda. Ahí, como comentario. Van a empezar a ver similitudes con cosas que hemos visto el año pasado y que van a empezar a entender más. Y ya enseguida ya les voy a decir. Y ya usted le va a hacer una pregunta y ustedes me van a tener que responder. Pero fíjense, generalmente siempre se utiliza for, se puede utilizar while, ¿bien? Para recorrer los datos que tengan una lista, ¿bien? O un arreglo también, pero acá lo estamos viendo con listas, ¿bien? Y utilizando esta posición, ¿bien? Este índice, para recorrer una lista. Entonces, fíjense que la primera que les voy a mostrar es lo siguiente, con un for, ¿bien? Y acá, yo les voy a mostrar lo siguiente. Bueno, esto como es en posiciones, ¿bien? Y yo les dije que empezaba del 0, y vamos a tener que empezar ahora a retomar conceptos, ¿bien? De todo lo que hemos estado viendo. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿conceptos de qué? Cuando yo les dije que se ponía un for de esta manera, empezaba siempre desde el 0. Entonces vamos a tener que relacionar las listas, ¿bien? Que ahora vamos a hablar de listas. Arreglos fue más para que nada para que tuvieran en cuenta lo de arreglos, ¿bien? Que existen. Pero vamos a seguir hablando de listas. Empiezan en la posición 0. El for empieza en la posición 0. Estamos bien, ¿bien? Y ahora el for, yo les dije que el número que se pusiera acá, ¿bien? Llegaba a un número antes, si recuerdan. Si yo pongo 3, va a llegar al 2, ¿bien? ¿Y por qué pongo 3 y no pongo 4 acá? Bien, y es un poco para recordar esto de las posiciones. Porque fíjense, yo acá tengo 3 elementos, bien, tengo 3 elementos, pero esta es la posición 0, esta es la posición 1 y esta es la posición 2. ¿Bien? Entonces, ¿a dónde quiero que llegue yo? Hasta el 2. Entonces, por eso pongo 3 ahí. ¿Y qué quiero hacer yo? Bueno, quiero mostrar, fíjense que se pone, por ejemplo, así, y entre corchetes se pone el índice, ¿bien? Que yo les dije que acá iba 0, 0, 1, 2, pero acá voy a poner la variable que puse en el for, ¿bien? Y fíjense, que vamos a poner un print. Y de ahí, fíjense que me ha mostrado los 3 datos que yo tengo, ¿bien? Otra forma también de recorrer listas, ¿bien? Es la siguiente. Y yo primero lo voy a escribir y se las voy a mostrar. Y ustedes me van a decir, ¿a qué les recuerda esto? Que vamos a cerrar esto y la vamos a volver a ejecutar. Fíjense que ahí lo tenemos. Este sería el primer for, acá. Y este es el segundo for. Entonces ustedes me van a decir, ¿a qué les recuerda esto de acá? Un bucle puede ser, profe, no. Lo
lo que hicimos de repaso, ¿a qué les recuerda esto acá? Fíjense, miren, les voy a abrir. No les voy a decir qué, pero voy a abrir esto. Y me voy a posicionar por acá. ¿A dónde estamos? Acá. En la parte de la base de datos. Miren. ¿Bien? Fíjense, fíjense, que yo les he dicho que esta es la forma de moverse en una para lista. buscar. ¿Bien? Para buscar. Fíjense. Entonces, ¿qué me pueden decir ustedes? Este alumnos, ¿qué es? ¿Qué tipo de dato es? Una lista. Muy bien, es una lista. ¿Bien? Entonces ahora podemos entender un poco mejor, vamos a ir entendiendo mejor todo lo que hemos hecho el año pasado. Yo les dije que ténganmelo en cuenta que se hace así. Ahora podemos ver que, bueno, mucho Python, cuando trabaja con base de datos, gira en torno a las listas. ¿Bien? Entonces, fíjense, lo siguiente que les voy a mostrar, ¿bien? Es que, bueno, hay que tener en cuenta algunas cositas interesantes. De que, bueno, fíjense por acá, esta posición que yo he tenido por acá, que también acá equivale un poco a esto, ¿bien? Que yo tengo por acá, ¿bien? Entonces, de a poquito vamos a ir entendiendo mucho mejor todas las cosas que estábamos haciendo, ¿bien? Este lo vamos a minimizar para seguir un poco por acá. Y tener en cuenta algunas cosas. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, yo les dije que por acá, dependiendo de la posición, yo podía mostrar lo que tenía esta lista. Pero ¿qué pasa si vieron que yo les dije, esta es la posición 0, la posición 1, y esta es la posición 2? Esto lo voy a poner como comentario para probar esto que vamos a hacer ahora. ¿Qué pasa si yo trato de hacer lo siguiente? ¿Qué pasa si yo pongo un 4 ahí? ¿Existe la posición 4? ¿Sí o no? No. Bien, no existe. Entonces, fíjense que algo que hay que tener en cuenta en torno a utilizar listas, que fíjense lo que me dice. Que el índice está fuera de rango. Viene a decir que no existe eso. Entonces, algo a tener cuidado es cuidado con el índice que yo pongo, que tengo que tener en cuenta de que exista. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en donde nos podría dar error esto, es por ejemplo acá. Lo vamos a ir por acá, lo vamos a sacar. No, a ver, 4. Ahí está. Que si yo pusiera un 4 acá, fíjense, que me muestra, pero llegamos a un punto que me dice que está fuera de rango. ¿Por qué? Porque está en la posición 0, 1, 2, y cuando llega a la 3, me dice, no existe, está fuera de rango. ¿Cómo se hace para solucionar esto? Bueno, se podría poner acá, como yo les dije que el len me decía la cantidad de datos que yo tenía ahí. Fíjense que una forma ideal de recorrer una lista es esta forma. Bien, miren ahí. A ver, que más chiquito quería hacerlo, no más grande. Ahí está. Fíjense que esta es una buena forma, bien, utilizar la cantidad de datos que yo tengo, porque yo podría venir acá, por ejemplo, y seguir agregando. Vamos a agregar ahora a Gabriela. Bien. Y siempre me va a funcionar. Pero yo ahí si tuviera un 3, en algún momento me iba a dar un error. Bien. Entonces, esta es la forma ideal, utilizar la cantidad de datos que tengo para recorrer yo este array. Bueno, visto un poco esto, yo puedo utilizar la forma que yo quiera, ¿bien? La cantidad de arreglos que yo quiera, y los puedo utilizar de la misma forma que yo utilizo variables, ¿bien? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Fíjense, yo les voy a mostrar, voy a hacer por acá, vamos a hacerlo desde cero, un ejemplo por acá, para utilizar listas, ¿bien? Que va a ser lo siguiente. Si recuerdan, por ahí yo puedo tener, por ejemplo, un alumno que sea lo siguiente. Voy a poner por acá un DNI. ¿Bien? Voy a poner por acá mi nombre. No me acuerdo quién habíamos utilizado. Vamos a Tavi vamos a utilizar. Tavi Flores. Bien. Y yo puedo utilizar de acá, supongamos con estos dos,
la información dependiendo como yo quiera, ¿bien? Es decir, que yo puedo venir de acá, ¿bien? Y decir, por ejemplo, yo solo quiero utilizar el nombre, ¿bien? Y, por ejemplo, mostrar así, alumno. ¿Y en dónde está la posición? Esta es la posición 0 y esta es la posición 1. Entonces pongo 1 y mostraría solo el nombre. A ver, vamos a ponerle lista alumno. Fíjense que yo muestro acá solo el nombre que yo quiero. Bien. Entonces, algo que se podría hacer, por ejemplo, es utilizar de la misma forma como estábamos utilizando variables, pero con listas, para diferentes cosas. Bien. Supongamos, vamos a venirnos antes que nada a ver algunas cositas por acá. Vamos a venirnos por acá. Se me fue. Supongamos que fíjense, yo tengo una lista, ¿bien? Y yo en la lista, yo les dije que el tamaño es variable y puedo agregar o remover cosas, ¿bien? Entonces, una función, una utilidad que tiene es este append. Append lo que me hace es agregar cosas a la lista, ¿bien? Entonces, por ejemplo, fíjense cómo he utilizado yo append, que puedo yo, cada vez que quiera, puedo agregar cosas a la lista, ¿bien? Entonces, esto lo vamos a probar poniéndolo, por ejemplo, acá, ¿bien? Fíjense que yo acá tengo un alumno, que es David, pero fíjense que yo también, bueno, podría agregarle, si me he olvidado, supongamos, vamos a ponerlo esto por ahí, supongamos que yo quiero agregarle el curso, ahí. ¿Cómo se haría? Bueno, se utiliza el nombre de la lista, que sería alumno, punto, append, abro y cierro paréntesis, y dentro de los paréntesis pongo lo que yo quiero agregar, como por ejemplo el curso, segundo. Entonces fijémonos, vamos a mostrar primero alumno acá, y después vamos a mostrar acá alumno acá. Esto lo vamos a cerrar, así está limpiecito. Y fíjense, ¿ven? Miren, yo acá tengo estos datos y después le he agregado acá el curso. ¿Bien? Entonces yo puedo ir agregándole a las listas todos los datos que yo quiera. ¿Bien? Y de ahí trabajarlos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, vamos a hacer alguna cosita simple por ahora para ir viendo estas dos pequeñas cosas para que se entiendan bien. Lo de listas. Entonces lo vamos a hacer. Voy a hacer uno nuevo para que se entienda bien. Y lo voy a hacer con un poquito de interfaces, ya que vimos un poquito de repaso de interfaces. Vamos a hacer from tkinter import all. Vamos a hacer una pequeña ventana. Por acá. En la ventana no va a tener mucho, va a ser chiquitita. Es más que nada para ver lo que vamos a necesitar. Vamos a crear un entry que le vamos a poner, por ejemplo, nombre, por ejemplo, para ir agregando, vamos a hacer una lista con nombres, para que vean. Esto sería un entry que va a estar en ventana, que va a, bueno, podríamos dejarlo así para no hacerlo tan complicado. Simplecito, no muy complicado. Lo vamos a hacer con pack. Y vamos a hacer un botón que va a ser agregar. Agregar igual botón que va a estar en ventana. Le vamos a poner agregar.pack. Va a ser chiquitito, esto no va a ser mucho. Y acá le vamos a poner el comando command. Y le vamos a poner igual. Vamos a ponerle, por ejemplo, insertar, le podemos poner tranquilamente para cambiarlo un poquito. Vamos a crear otro botón. Vamos a mostrar, no agregar. Que este me va a mostrar. Ventana. Ventana. Command. Y le vamos a poner, a diferente de mostrar, le podemos poner ver, podemos ponerle ver. Mostrar.pack. Si tenemos tres botones. ¿Y qué voy a hacer yo? Para que vean un poco esto de las listas. Lo primero que voy a hacer yo es crear una lista. ¿Dónde? Al principio, por ejemplo, puedo venir acá y crear, por ejemplo, vamos a crear, mismamente podemos hacerlo con alumnos, tranquilamente.
Ahí yo estoy creando la lista. Fíjense que yo la he creado ahí. ¿Bien? En insertar, nosotros podríamos venir por acá y hacer lo siguiente. Bien, yo podría, fíjense, alumnos.append era la función para agregar. Y agregar lo que tengo en el entry. Por ejemplo, acá sería nombre.get. Bien. Por ahora también, ya que estamos por ahí, vamos a limpiarlo. Una vez que ingresemos las cosas, vamos a limpiarlo por acá. Vamos a ponerle nombre.delete 0 en, bien, para limpiar el entry una vez que hayamos ingresado. Bien. Y acá nosotros vamos ingresando cositas dentro de alumnos, dentro de la lista. Bien. Vamos a hacer el otro para que nos muestre lo que yo tengo. Por ahora lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo simplecito. Mover le pusimos, no mostrar. Ver. Y por ahora le vamos a poner un print y enseguida capaz que le pongamos message box. Bien. Y le vamos a poner lista TK, le vamos a poner así. Sabemos que es de TK Inter. Bien. Entonces fíjense que con un botón yo voy agregando cosas a la lista y con el otro yo me voy a mostrar. Bien. Por ahora lo vamos a tener por así. Uy, se ve muy chiquitito, no le he puesto el texto. Le vamos a poner ahora text, le vamos a poner agregar. Y por acá text. Mostrar. Ahí está. Bien, simplecito. Bien, por ahí lo tenemos, chiquitito. Bien. Pero fíjense, si yo muestro por ahí, fíjense por ahí atrás. A ver, lo voy a poner a ver los dos a la misma altura, así lo van viendo. La lista por ahora no tiene nada. Pero fijémonos, yo voy poniendo, a ver, vamos empezando. Adam, ingresar. Fíjense que ahí tengo a Adam. Vamos a ingresar otro más. Vamos a poner a Seba. El siguiente, Seba. Fíjense que se va a ir agregando a la lista. Vamos a ir ingresando también. Vamos poniendo por ahí. Damián. Ahora tengo estos tres. Bien. Y yo de ahí puedo ir agregando todo lo que yo quiera a mi lista. Bien. Y por ahí ir utilizando, dependiendo de la lista que lo que yo quiero utilizar. Por ejemplo, Seba o ahí la posición que yo quiera. Bien. Fíjense que es simple crear una lista y agregar cosas a la lista. ¿Bien? Entonces esto nos va a ayudar mucho luego a diferenciar, a hacer cosas. Por ahora acá no nos queda guardado nada, ¿bien? Por ahora acá no nos ha quedado guardado nada porque no hemos utilizado ese dato y nada, ¿bien? Pero es para mostrarles un poquito de esto, ya que estamos acá, lo hacemos con TKI. ¿Bien? También nosotros, hay otra función que es muy parecida a append, pero yo puedo agregar múltiples cantidades de cosas, múltiples cantidades de datos, ¿bien? A la lista, fíjense ahí. Yo agregado tengo una lista simple y la extiendo, se dice así, se extiende, a todos esos datos. Entonces luego va a tener 3 datos. Bien, de una le agrego varios datos, con esa se hace extend, ¿bien? No es muy complicada, fíjense que siempre se utiliza el nombre de la lista, punto, y lo que voy a utilizar, ¿bien? Otra funcioncita también interesante es por acá remove, ¿bien? Que remove yo puedo buscar por el nombre, por el dato que yo tenga y remover un dato dentro de la lista, ¿bien? Eso también se puede hacer, ¿bien? Entonces, dependiendo de lo que yo tenga en la lista, puedo remover. Y yo no sé si por acá lo he puesto. Bueno, acá hay otras funciones también interesantes, que es, por ejemplo, para obtener el número del índice, la posición, para ver cuántas veces existe un elemento, ¿bien? Para revertir la lista. Hay muchísimas cosas que se pueden llegar a hacer con listas, ¿bien? Hay muchísimas otras funciones también, ¿bien? Otra por ahí también interesante es, por ejemplo, también pop, que la podemos ver. Vamos a hacer algún por acá, si las vemos, un poquito estas funciones. Bien, vamos a cerrar un poquito esto por acá, por acá. Vamos a ponerlo por acá, vamos a poner una lista, que le vamos a poner, esta vez le vamos a poner, pongamos, por ejemplo, le vamos a poner números. Vamos a hacerlo con números tranquilamente, por ahora. Fíjense, así se crea una lista, así de fácil. Nosotros podemos agregarle cosas de esta manera.
Bien, por ejemplo, así. Vamos a agregarle unos cuantos. Vamos a poner así, 56 y 7. Así, 5, 7. Así, por ejemplo. Bien. De esta forma nosotros agregamos cosas a la lista. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar algunas. Primero lo vamos a mostrar para que vean la diferencia. Vamos a poner funciones listas. Bien. Por ahí yo tengo la lista con las cositas que yo he agregado. Por ahí. Entonces, por ejemplo, una que existe, por ejemplo, es esta de remove. Que remove, yo necesito poner el dato. Por ejemplo, yo quiero sacar el 5, el valor 5. Fíjense, voy a poner print. Números. Y fíjense que se ha ido el valor 5. Fíjense que ha desaparecido. Bien, eso hace remove. Hay otra que no puse ahí, pero también es interesante verla, que se llama pop. Así, números.pop. Así. Bien. Esto de pop, yo en vez de poner el elemento que yo quiero sacar, por ejemplo acá el 5, yo le pongo el índice que yo quiero sacar. Supongamos que este es el 0, 1, 2. Bien, pongamos que queremos sacar el 2, que va a ser el 7. Bien, entonces fíjense. Uy, me olvidé de poner print, si no, no se va a ver. Fíjense que me ha sacado el índice 2. Bien, que sería este de acá, me lo ha sacado. Podríamos sacar el índice 0. Oh, 0. Sí. Números. Y ahí se va a ir el 2, que era este de acá. Bien. Entonces, esto es lo grandioso que tienen las listas. Que yo puedo poner múltiple cantidad de datos y que yo puedo ir variando la cantidad de datos que tenga. Es decir, puedo ir agregando, puedo ir sacando. Bien. Entonces, bueno, de ahí puedo ver un montón de cosas que yo puedo ir trabajando. Bien, con esto. Algo que yo les puedo decir, así como anexo, para que tengan en cuenta. Hay un montón de temas para trabajar con listas, bien, que podemos ir viendo a lo largo del tiempo. Pero también, acá, vamos a ver algo que vamos específicamente a trabajar también a futuro, con lo que vamos a trabajar. ¿Y qué son? Por acá, yo se los puse por acá al final. Listas dentro de listas. Bien, hay algo que puede resultar medio complicado a la primera, pero es muy simple. Y es decir que yo puedo agregar dentro de una lista otra lista. ¿A qué se parece esto? Bueno, ¿ustedes han visto alguna matriz alguna vez? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. ¿Han visto con esto de ver matrices, que yo le puedo poner por ahí, se lo puedo poner por ahí? Para el que no sepa, lo vamos a poner por acá, vamos a poner así, vamos a poner así, vamos a poner así, vamos a poner así, bien. Que esto eran las filas. Las líneas y columnas, ¿o no? Claro, muy bien. Y de ahí se van moviendo entre esos. Entonces, por ejemplo, si yo tenía una matriz, por ejemplo, yo podría decir que este valor de acá es la fila 0, columna 0, podríamos decirlo así, bien. Que este que está acá es la fila 0, columna 1, bien. El que está acá debajo es la fila 1, columna 0, bien. Y este que está por acá es el 1, 1, bien. ¿Por qué yo saco un poquito de esto? Porque, bueno, hay que pensar en esto. Pensemos que, por ejemplo, esta fila de acá es una lista y esta fila de acá abajo es otra lista. ¿Bien? Entonces, fíjense, ¿cómo lo haría yo? ¿Cómo se vería? De la siguiente forma, esto se vería en Python. Que lo vamos a ver por acá. Vamos a ponerlo por acá, en uno nuevo. Me gusta más hacerlo nuevito, así no hacemos tanto problema. Fíjense, a ver, vamos a tratar de utilizar los mismos números que utilizaba yo.
Se vería de la siguiente forma. Vamos a poner, por ejemplo, le vamos a poner matriz. Se vería de la siguiente forma. Esto sería la lista. Pero dentro de esta lista tenemos, por ejemplo, así. Coma. Y así. ¿Qué es lo que tenemos que pensar acá? Bueno, que fíjense, ¿cómo lo vamos a determinar nosotros? Esta parte. Primero le voy a mostrar primero un print, para que vean qué pasa. Bien, vamos a ponerle así. ¿Cómo lo vamos a determinar nosotros? Bueno, lo vamos a determinar de la siguiente forma. Bien, listas dentro de listas. Fíjense que matriz es una lista, pero dentro tenemos una lista con 1, 2 y luego otra lista con 4, 6. Para que no se nos haga muy complicado, la forma ideal de pensarlo, ¿bien? Es que esto es una fila y esto es otra fila, ¿bien? ¿Cómo se hace para acceder a estos datos? Bien, por ejemplo, yo les puedo mostrar lo siguiente. Vamos a irlo viendo, todas estas cositas, para que lo vayan viendo cómo se ven. Fíjense, miren ahí, que ya nos va apareciendo por ahí, un poquito, a ver que nos queda a la misma altura. Fíjense que esto es una fila y esto es otra fila. ¿Bien? Entonces de ahí nosotros podemos irnos manejando con diferentes filas y columnas. Fíjense que yo por acá he puesto primero la fila y luego la columna. De esa manera, nosotros también podemos buscar datos en listas dentro de listas. De la siguiente forma, vamos a poner un print para que me lo muestre. Nombre de la lista. ¿Y qué voy a poner entre corchetes lo primero? Bueno, la fila. Después empezamos, la fila sería la 0, que sería esta de acá. Bien. Y supongamos que yo quiero el elemento 2. Bueno, si nos venimos acá, yo voy a poner un siguiente corchete para indicar la columna y va a ser la columna 1, que sería este dato de acá. Bien, fíjense cómo se vería esto. Bien, ahí está el 2. Bien. Otra forma de pensarlo también, si no les gustan mucho las matrices, bien, es pensar que, bueno, esto era el primer dato y este es el segundo dato, pero como el primer dato es una lista, bien, dentro de esa lista también hay posiciones. Este sería el 0 y esta sería la 1. Entonces, esta sería la posición 0, que sería este primero, y este indicaría la posición dentro de esa lista, que sería este de acá. Bien. ¿Por qué vemos esto? ¿Por qué vemos esto? Bueno, porque fíjense que si yo vengo acá y hago esto así, pim, pim, para que me muestre esto así, fíjense qué dato me va a mostrar. Vamos a cerrar un poquito esto. Fíjense que por acá me muestra el 2 y el 6, que sería este y este. ¿Bien? Porque yo le digo, esto se va mostrando por filas, va a ir moviéndose por filas, y dentro de esa fila me muestra este de acá y este de acá que están en la columna 1. Entonces, fíjense, voy a ir de vuelta, a ver si lo tengo todavía abierto. Ahí por acá. ¿A qué equivaldría esto que nosotros hacemos acá? ¿Bien? A ver, ¿se entiende la relación entre esto de acá y esto de acá? ¿Qué sería entonces lo que estábamos trabajando nosotros, sin saber? Listas. ¿Y más específico? Listas entre listas. Muy Lista bien, dentro de lista. muy bien. Nosotros sin saberlo, ¿bien? Pero manejándolos un poco con diversas cosas, ¿bien? Estábamos trabajando con listas dentro de listas, ¿bien? Y no lo sabíamos. Bueno, ahora lo sabemos, ¿bien? Entonces podemos pensar muchas cosas más fácil para trabajar con base de datos, ¿bien? Entonces, bueno, sabemos por acá que cuando nosotros traemos algo de la base de datos, lo traemos en una lista y específicamente lo trae en una lista dentro de una lista. ¿Por qué
me lo trae en una lista dentro de una lista? Porque puede pasar que lo que yo traiga muchas filas de la base de datos. Bien, vamos a venirnos acá para que vean cómo sería esto de acá. Puede pasar que me traiga muchas filas dentro de la base de datos. ¿Y cómo lo trabaja Python? Bueno, esto lo resumen que es, por ejemplo, esto que me traiga estos dos datos, la fila 1 y la fila 2. Bueno, fíjense que esta sería la primera fila, es decir, la fila 0 que tendríamos nosotros, y esta sería la fila 1, y todo esto lo mantendría en una lista dentro de una lista. Entonces, fíjense que por acá, bien, esto equivaldría un poco a hacer esto así, por ejemplo. Ah, no, lo vamos a esperar. No acá, sino que lo tendría que hacer de vuelta. Esto de acá, que lo voy a hacer aparte, bien, así le vamos a poner así. Eso que tenemos ahí equivaldría, por ejemplo, a hacer esto. 0 y 1. Como por ejemplo acá, solo nos trae una fila. Fíjense que yo voy a hacer esto así. Vamos a poner print. Para que lo vean, lo voy a ejecutar. Vamos a buscar algo que tenía la base de datos, 30, 500, 500. Y como tiene un print, nos lo tendría que mostrar por atrás. Fíjense, voy a poner buscar. Y vamos a irnos por acá al shell. Fíjense que me ha mostrado Ignacio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque fíjense, yo he puesto que nos trae un elemento, es decir, solo una fila. O sea, que todo va a estar en la fila 0. ¿Qué es lo primero que me trae? Bueno, si yo me fijo acá en la base de datos, el 00, acá el 00 es el DNI. Y el 01 es Ignacio, lo que me mostró acá. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Está muy complicado? ¿Lo vuelvo a explicar? ¿Se entiende, profe? Fuerte y claro. Bien. Entonces ahora tienen un poquito un entendimiento más profundo de lo que estábamos haciendo para buscar estas cosas. ¿Bien? Por ejemplo, acá con este alumno de por acá, que ahora lo vamos a sacar para no complicarlo. Bien, vamos a sacar. Pero esa sería la idea un poco de listas. Bien. Y ahora viene otra cosa interesante. Bien, ahora viene otra cosa interesante. Yo voy a hacer uno nuevo por acá. Bien. Que vamos a ponerle, vamos a guardarlo ahí al archivo. Le voy a poner prueba para no decirles qué es, porque si no le haría un spoiler. Y voy a hacer lo siguiente. Fíjense lo que voy a hacer. Nombres. Voy a hacer una lista, pero en vez de poner corchetes, voy a poner paréntesis. Vamos a poner, por ejemplo, unos cuantos nombres. Y Iván, por ejemplo. Bien. Fíjense que he puesto acá paréntesis. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si yo pongo esto así? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Funciona o no funciona? Bueno, juéguensela, 50-50. ¿Funciona o no funciona? Sí, va a funcionar. Sí, profe. Bien, Creo miren que esto. sí. Miren esto. Ven que por acá me lo ha mostrado con paréntesis. Pero, acá viene lo interesante. Fíjense que si yo pongo el tipo, que es este nombres, fíjense lo que me va a decir. Tuple. Una tupla. Una tupla es un tipo de lista, ¿bien? Que tiene la particularidad siguiente. Yo no puedo modificar los elementos que tengo dentro de la tupla. ¿A qué me refiero? Fíjense que si yo trato de, por ejemplo, decir que, por ejemplo, Ignacio, que era la posición 0, sea igual, por ejemplo, ahora a Javier. Fíjense lo que me va a decir.
miren lo que dice. Las tuplas no soportan, no se puede cambiar los elementos que yo tengo dentro. Fíjense que si yo acá pusiera unos corchetes, vamos a poner unos corchetes, y lo ejecutamos esto, fíjense que no me ha dado el error. Lo podemos mostrar por acá, de vuelta, para que se vea. Fíjense que me lo ha dejado cambiar con una lista, pero con una tupla, si yo me vengo acá, no me deja cambiarlo. ¿Bien? Tengan en cuenta esa cosa. ¿Bien? Eso es lo primero. Si yo les muestro esto que estamos haciendo ahora, y mismamente nos vamos acá, a lo que estábamos haciendo repaso, ¿a dónde equivaldría esto? Chan, 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 chan. Vamos a irnos por acá. Fíjense ahí. ¿Bien? ¿Qué es eso? ¿Qué es esos datos? ¿Esa variable de datos qué es? Una tupla. Muy bien, es una tupla. Bien. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿A qué bueno? Cuando nosotros trabajamos con Python y base de datos, para que lo entienda bien la base de datos, se trabajan con listas o tuplas. ¿Bien? Específicamente, ¿por qué yo les dije siempre pónganlo con paréntesis? Porque es una cuestión de que fíjense que voy a hacer lo siguiente. Voy a poner yo unos corchetes acá. ¿Y qué me dicen? ¿Va a funcionar esto? ¿Sí o no? Sí, va a funcionar. Sí. Miremos. Vamos a venirnos por acá. Voy a guardar algo. Vamos a guardar ahora a Daniela. .36 le vamos a poner así. No sé si se repite, pero lo dejamos así. Fíjense que me lo ha dejado. ¿Bien? Se ha guardado correctamente. ¿Qué me podrían decir si yo les pregunto entonces, ¿por qué acá utilizábamos paréntesis y no corchetes? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué usábamos paréntesis? Para asegurarnos de que no se vaya a modificar. Como Perfecto. una cuestión de seguro. Muy bien. Por eso ahí nosotros utilizamos, por alguna manera, pase lo que pase, yo me aseguro que una vez que yo tengo los datos, luego no los puedo modificar. ¿Bien? Entonces, por eso utilizamos nosotros a la hora de agregar algo, por ejemplo, una base de datos, ¿bien? Por ejemplo, acá también en modificar, utilizamos tuplas, ¿bien? Y acá viene lo interesante también, que fíjense, lo vamos a poner esto como comentario, y fíjense lo siguiente. Para yo crear una tupla con un solo elemento, tengo que hacer lo siguiente, por ejemplo. Fíjense que esto que yo tengo acá, si yo lo ejecuto, vamos a ejecutarlo, le vamos a poner un print, le vamos a poner que me muestre el nombre y que me muestre el tipo. ¿Por qué no? Vamos a ejecutarlo esto por ahí. Fíjense que por ahí me ha dicho que Ignacio es una tupla. Pero fíjense qué pasa si yo acá saco esta coma. Fíjense que ahora Ignacio es un string. Bien, fíjense lo que cambia. De vuelta pongo la coma. Y si yo me vengo por acá, fíjense esto. ¿Lo ven? Cuando yo buscaba y tenía solo un dato. ¿Se entiende esa parte? ¿Por qué Sí, entonces profe. yo les decía que pongamos de esta forma? Bueno, porque es mejor, y lo va a entender, que la base de datos, cuando yo busco, si esto está en una tupla, lo va a entender bien. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar cuando yo hacía esto así? Bien. Lo que teníamos en cuenta, si alguien lo prueba, va a pasar que cuando yo tenga, supongamos, un número mayor a 10 o que tengan varios, bien, no lo va a tomar bien, bien, no me lo va a buscar, no va a entenderlo, bien. Esto lo podemos hacer ahora, fíjense, le he sacado la coma y voy a buscar algo, por ejemplo, creo que era así uno. Fíjense por acá que no ha buscado nada
y por detrás me va a decir, hay un error. ¿Por qué hay un error? Y dice, acá por ejemplo, dice que necesita un elemento, es decir, algo por qué buscar, pero se le ha dado 8 elementos. Bueno, porque cada uno de esos caracteres lo toma como un elemento, ¿bien? Como si fuera, lo está separando como si fuera una lista, ¿bien? En cambio, yo si lo pongo así, me lo toma como que es un elemento, ¿bien? Lo vamos a ejecutar. Vamos a ponerlo por acá. Bueno, no tenía nada, no me acuerdo, creo que era 1.38.500.500. Ahí está, ¿bien? Entonces, de ahí un poco el por qué utilizábamos esas formas a la hora de trabajar con base de datos. ¿Bien? Por eso nosotros trabajamos acá con tuplas, que ahora ya sabemos que son las tuplas, que es un tipo de lista. ¿Bien? Nosotros también podemos utilizar listas, es decir, ponerle corchetes acá. Va a funcionar bien. ¿Bien? Pero generalmente se estila siempre a utilizar tuplas para asegurarse de que por alguna u otra cosa no se cambie el dato que yo tengo y se busque bien en la base de datos. ¿Bien? Entonces, vamos a venirnos por acá. De acá hay un montón de cosas que vamos a poder hacer con listas o tuplas, ¿bien? Dependiendo qué queramos hacer, ¿bien? Y trabajar, ¿bien? Entonces, por ejemplo, algo que se puede pensar en hacer, que en su futuro nos va a ayudar, obviamente, ¿para qué vemos esto? En su futuro nos va a ayudar a hacer la parte de ventas. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a ayudar a hacer la parte de ventas? Pensemos un poquito, si yo quiero realizar una venta, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo trato de vender múltiples cantidades de artículos? Bien, yo voy a tener muchos datos, bien, es decir, por cada artículo que yo voy a tener cierta información, el precio, y de otro artículo voy a tener otra información, otro precio. ¿Y cómo nos vamos a manejar en un futuro? Bueno, vamos a utilizar listas para guardar toda esa información y luego irlas utilizando. Bien, específicamente, ¿para cuándo vamos a utilizar listas? Bueno, cuando nosotros sepamos que tenemos múltiples elementos, ¿bien? Y que cada elemento tenga dentro de ese elemento mucha información, ¿bien? Por ejemplo, varios ítems. Por ejemplo, ahí vimos que cada alumno tenía en su DNI, su nombre, sus, vamos, edad, teléfono, además. Y cada uno de esos va a tener varios elementos, ¿bien? Entonces, supongamos, si yo buscara todos los alumnos que yo tengo en una base de datos, bueno, vamos a tener que empezar a utilizar listas, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a trabajar? De acá en más, bueno, vamos a tratar de trabajar con múltiples cantidades de información, ¿bien? Si nos ponemos a pensar, nosotros en primero, solo trabajábamos con una información, ¿bien? Solo buscábamos un alumno, una persona, ¿bien? O hacíamos algo con un solo elemento. Bueno, nosotros vamos a tener que empezar a pensar ahora, a trabajar con múltiples cantidades de elementos. ¿En dónde se puede utilizar esto? Si ustedes lo pueden pensar, lo pueden, si quieren, estudiar. Por ejemplo, se puede pensar en, yo les dije que cuando buscábamos algo, por lo general se buscaba por la clave para identificar un solo elemento, ¿bien? Pero se podría pensar de que, por ejemplo, buscar por nombre y que supongamos yo busco, qué sé yo, Daniel, y tengo dentro de la base de datos 4 personas con el nombre Daniel. Bueno, ahí voy a empezar a trabajar con listas, ¿bien? Porque voy a empezar a traer información con múltiples cantidades de cosas, ¿bien? Cada Daniel va a tener cierta información, ¿bien? Y de ahí voy a tener que yo trabajar, ¿bien? De acá de listas podemos profundizar realmente muchísimo, ¿bien? Es decir, que hay un montón de cosas que se pueden hacer con listas, ¿bien?
como por ejemplo buscar información dentro de listas, ordenar listas. Y cada uno de esos temas son largos, extensos, ¿bien? Y yo por ahora no se los voy, no los vamos a ver, ¿bien? Porque requieren un montón de cosas para pensar, ¿bien? Y cada uno es más difícil que el siguiente, ¿bien? Lo que yo les puedo mostrar acá como un poquito de muestra, nada más que yo les voy a mostrar por acá para que vean. Esto va a ser más que nada de muestra, no lo vamos a utilizar para nada, pero para que vean un poquito algún tema interesante. Algo de programación, que bueno, esto generalmente se muestra siempre. Algo cuando empiezan a trabajar con arreglos o con listas. Y es pensar, por ejemplo, si yo tengo una serie de números, supongamos así. Vamos a poner así, una serie de números, ¿bien? Hay una parte de programación se centra mucho en, por ejemplo, algoritmos y, por ejemplo, en algoritmos o para ordenar cosas, ¿bien? Entonces yo, por ejemplo, les voy a mostrar el más sencillo, el más fácil de hacer para ordenar una serie de números, ¿bien? Que esto no se los voy a tomar, ¿bien? Sino para un poco más que nada para que el que quiera lo puede mirar, puede investigar, esto es lindo para verlo, ¿bien? Que se llama, el gran método de la burbuja, ¿bien? El método de la burbuja consiste en ir, por ejemplo, en comparando elementos y elementos, ir arreglándolos. Uno, por ejemplo, comparo el primer elemento con el siguiente, después con el siguiente, y los voy ordenando, ¿bien? Yo les voy a mostrar un poco, porque este es fácil, este es el más fácil de hacerlo. Se utilizan dos for, es fácil este. Así se utiliza, nada más se lo voy a mostrar para que lo vean un poco. Se utiliza acá el len, ¿bien? Porque vamos a necesitar utilizar esto. ¿Bien? Se utiliza la cantidad de datos que yo tengo. Y se utilizan acá dos for en realidad, ¿bien? Un for dentro de un for. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, por ejemplo, agarrar el primer elemento y después irlo comparando con este, con este, con este, con este, con este y con este. Después se agarra el segundo elemento y se compara con este, con este, con este y con este. ¿Bien? Entonces se necesitan dos for para hacer ese pequeño avance. Se ve de la siguiente forma. Yo se los voy a mostrar. Nada más esto un poquito como anexo de interesante. Bien. Acá se necesita -1, porque acá yo voy a llegar uno antes, ¿bien? De acá, porque ya tomé un elemento. Entonces, fíjense cómo se hace. Se hace de la siguiente forma. Se compara el elemento que yo tengo, por ejemplo, el siguiente, así se hace, el siguiente, que sería el j más 1, es decir, este elemento, con el elemento anterior, así, j. Es decir, comparo este, que sería este de acá, con este de acá, ¿bien? Y si esto es verdadero, lo que se hace, por esto se llama método de la burbuja, se crea una variable auxiliar, ¿bien? Una burbuja, algo así, que yo voy a guardar el elemento que yo tenía, ¿bien? Que yo tenía. Esto mucho, si no quieren pensarlo, no lo piensen mucho, pero por ahí se los voy dejando. Esto es lindo de pensarlo. Y se hace así. Se guarda el elemento que yo tenía, supongamos que es verdadero. Es decir que, por ejemplo, que lo vamos a hacer así, para que se vea bien. Este 2 es menor que el 4. Entonces, ¿cómo se hace para intercambiarlo? Bueno, se guarda el valor 4 en una variable auxiliar y se dice que ahora, en donde estaba la posición S4, ahora va a ser lo que tenía adelante, es decir, lo que es donde estaba el 2. Bien, es así, J más 1. Y después, bueno, en el siguiente, donde yo tenía C2, J más 1, se guarda lo que yo tenía acá, este auxiliar. ¿Bien? Y esta es la forma, así fácil, este es un método muy fácil, método de la burbuja. Si yo lo guardo, le voy a poner acá burbuja. Uy, no sé, no guardé, esperen, que lo voy a guardar primero acá. No me faltó, esperen, me faltó ahí, esperen, números.
Y números, números, números. Voy a ponerle en el escritorio, quiero guardarlo. No quiero que quede guardado. Que lo quiero borrar. No me gusta que me quede nada. Acá, burbuja. Y vamos a imprimirlo por acá. Así se ve. Números. Para que lo vean un poco. Fíjense. Lo que yo tenía. Me los ha ordenado. Bien. Ascendentemente. 1, 2, 2, 3. Bien. Este es un método fácil. Si ustedes podemos ver un poquito por acá. Si nos metemos dentro del for. Podemos ver qué hace. ¿Bien? Miren todo lo que hace. Por acá. Esto es un poco el ordenamiento que va haciendo. Bien, ustedes lo pueden ver por acá. Todo esto es el orden que hace para llegar a este orden. Y de acá, bueno, esto es también, hay mucha gente que se dedica a hacer estos algoritmos, tratar de mejorarlos. Y bueno, ¿para qué? Se trata de que cuando yo tengo mucha cantidad de datos, por ejemplo, se dice que es más fácil buscar datos ordenados. Bien se dice que es más fácil buscar datos ordenados. Yo no se los voy a mostrar, hay un montonazo de diferentes métodos para ordenar datos. Cuando se utiliza base de datos, no es necesario hacer todo este orden, porque el orden mismamente lo provee la base de datos, sino que estos datos, por ejemplo, estos algoritmos de orden, de búsqueda, hay otros, se utilizan cuando yo trato de hacerlos por código, o sea, manejar información por código. Ahí recién se hacen todos estos algoritmos. ¿Bien? Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando yo voy a tratar con mucha información, con Big Data. Bueno, de ahí empiezan un montonazo de cosas extras, ¿bien? Para verlo. Y yo lo que les voy a mostrar, para que vean un poquito, es que, bueno, este es el más fácil de estos algoritmos de orden, pero yo me voy a venir por acá, les voy a mostrar un videito por acá, que después se los voy a poner en el Classroom, para que vean un poquito estos algoritmos de orden. Por ejemplo, este de acá abajo a la izquierda, el de bien abajo a la izquierda, es el que les mostré yo. ¿Bien? Fíjense que esto significa la cantidad de datos que tiene y cómo los va ordenando. Si ustedes se ven, es el más fácil, pero en realidad es el más ineficiente. Y acá un poquito, me gusta ver estos videitos, para que vean que hay un montonazo de algoritmos, ¿bien? Para hacerlo, no sé si ahí se ve mejor. Me parece que ahí se ve mejor. A ver si le puedo poner 1080. Ahí se va a ver mejor. Fíjense que por ahí, fíjense cómo se van ordenando los datos. ¿Bien? Hay un montón de esto y hay toda una materia de algoritmos para ordenar. ¿Bien? Hay un montón de orden para que lo vean. ¿Bien? Esto es más como dato interesante de que de ahí se pueden ir pensando muchas cosas. ¿Bien? Y cada cosa tiene su momento. Fíjense que acá este bubble sort es el método burbuja, es el más ineficiente en realidad, el más lento dentro de todo. Bien, hay un montón de métodos más rápidos, bien, que los pueden ir investigando. Yo por ahora no se los voy a mostrar, porque mientras más eficiente es el método, más temas de programación hay que ver, bien. Y por ahora hay muchos que no estamos bien ¿cómo se diría? No estamos bien, hay que ver muchos más temas para realmente ver alguno de estos métodos, bien. Pero por lo menos el burbuja, yo les muestro para que tengan en cuenta si algún día hablan con alguien de método, le dicen, ¿y vieron el método de la burbuja? Bueno, ya saben lo que es el método de la burbuja, ¿bien? Que es muy común que se hable en programación, realmente, ¿bien? Y esto un poquito para que vayan investigando, no lo vamos a ver, pero para que lo vayan investigando. Se los voy a dejar estos videitos. Hay otros videitos también que para ahí en el Classroom para que lo vean, para que se interesen un poquito, para el que quiera los puede probar, ¿bien? Pero más que nada sepan que las listas las vamos a utilizar un poco para la parte de ventas, ¿bien? Y todo esto de manejo de base de datos, ¿bien? Pero también hay otras formas que se pueden utilizar todas estas cosas, ¿bien? Ya la semana que viene, ya he visto un poquito toda esta teoría, vamos a tratar de hacer algunos ejercicios, algunas cosas con listas, ¿bien? Para que sepamos usar listas, ¿bien? Todos estos índices, todo esto manejo, ¿bien? Así ya hasta acá vamos a quedar hoy.
Bien. Yo les voy a subir algunos de estos archivitos, no todos, pero algunos de estos archivitos. O capaz que se los subo. ¿Les gustaría que les suba todo lo que hemos visto en un RAR y ustedes lo descargan? Sí, profe. Está bueno, está bueno. Perfecto, les subo todo en un RAR y ustedes lo descomprimen y ven todos los archivitos. Bien. Vayan leyendo el PDF, no necesitamos mucho, pero vayan tratando de practicar, viendo a ver qué se puede hacer. Y la semana que viene ya vamos a hacer varios ejercicios con todo esto, ¿bien? Así avanza. Hasta acá dejamos hoy, ¿bien? Hasta la semana que viene, tengan buen fin de. Cualquier cosa, mensajito, ya saben. Muchas gracias, profe, por todo. Bueno, nada. Gracias, profe. Nos vemos, chicos. Que anden bien.